tal? Nuevamente somos nosotros, la Psicomafia. Mi nombre es Jazmín, Miriam y Lupita, ya nos conocen. Nuestras compañeras Ama y Cintia nos van a apoyar más tarde con otra información. Pero el día de hoy pues vamos a darle un poquito de continuidad al tema que la semana pasada pues tratamos con ustedes, que son las bases biológicas de la identidad sexual, que hemos venido tocando el tema a lo largo de estas semanas. Bueno, como primer punto, no sé si se acuerden que en el video pasado hablamos algo de las hormonas, que viene siendo la testosterona. Hablábamos que esta tenía un gran punto de vista, bueno, no punto de vista, sino que tenía un gran valor al momento en el que se desarrolla el feto. Entonces, vamos a darle continuidad a esa información. Y bueno, aquí dice que porque el feto tiene una mayor concentración de hormonas. Esto quiere decir que, por decir, se ha comprobado más que nada en hombres que la testosterona es fundamental en el desarrollo cuando una persona es homosexual. En mujeres es el estrógeno, pero no se han dado tanto las investigaciones a fondo en mujeres homosexuales. Bueno, la respuesta principal es la genética, principalmente. Estamos en un enfoque biológico y pues obviamente la genética va a ser lo fundamental en este tema. Dice que es más posible que el feto, por su genética propia, produzca más testosterona de la normal, o bien su cerebro tenga mayor número de receptores para esta testosterona. Hay otros factores que influyen, por ejemplo el estrés de la madre puede liberar ciertas hormonas que interfieren en la producción fetal y que crean un desbalance hormonal. Bueno, esto quiere decir que cuando una persona homosexual se nace, porque pues obviamente hay gente que nace siendo homosexual, es gracias a estas hormonas que se tienden en gran concentración, que es diferente, es muy difícil que tengan como un balance, se podría decir, porque bueno, otro punto es que tanto hombre como mujer producimos estas dos hormonas, pero no dependiendo de nuestro sexo, se van produciendo más unas que otras. En el caso de los hombres es la testosterona. Entonces quiere decir que el cerebro está más ligado a tener una producción más fuerte de testosterona, que es lo que implica el cerebro ya tener una identidad sexual establecida. También, por ejemplo, retomando antes la ideología que se tenía respecto a tanto en la parte psicológica como en la parte científica, por así decirlo, la parte de la ciencia, se creía esto de que la orientación sexual era en base a pura experiencia, por así decirlo. Como ya anteriormente vimos, esto ya se comprobó que no es así, que no únicamente es por experiencias o traumas o vivencias, sino que también es por parte biológica. Entonces, hay un congreso en donde se reúnen varios científicos, varios estudiadores, varios expertos, donde ahí todavía se tenía esa idea y querían reafirmarlo con el caso de una persona que cuando estaba, nace esta persona, con una persona que era como su cuate, por así decirlo, pero hay un problema en el hospital donde estaban, entonces era un problema eléctrico, se va la luz, entonces hay un accidente el cual hace que al niño, porque era una niña y un niño, y al niño se le atrofia o le destruyen, por así decirlo, prácticamente su genital, su pene, prácticamente. Entonces el quirófano o el médico que trataba a la familia de esa situación les recomienda, porque se tenía esa idea de que si la sociedad era la que inculcaba la orientación sexual de acuerdo a la forma en cómo trataban o criaban a la persona, entonces le dicen, ¿sabe qué? Entonces, para evitarle problemas mentales o psicológicos, como ya no va a tener su genital masculino, pues se lo quitamos por completo para que lo empiecen a tratar como si fuera una niña, lo críen como tal y crezca sin ningún problema psicológico, sin ningún trauma, etc. Entonces, ¿qué hacen los papás? Empiezan a hacerlo
y de hecho ellos querían ponerle Brian, le ponen Brenda en vez de Brian, crece y todo, pero cuando crece, esta persona decide que no se siente como tal, no se identifica, y ahí entra la identidad sexual, no se identifica con la parte de ser mujer. Entonces, se cambia su sexo y se opera nuevamente, se hace como quien dice en este caso, podría verse desde ese enfoque como un transexual, pero realmente vendría siendo que regresa a su sexo original, porque originalmente él nació biológicamente con las características tanto externas como internas de un varón. Entonces, cuando están en este congreso empiezan a decir, no, pues ya se comprobó que la orientación sexual y todas estas identidades son en base a la forma en cómo la sociedad nos lo inculca. Cuando hablamos de sociedad, estamos metiendo ahí, viene la parte de la familia. Entonces, una persona que conocía personalmente, valga la redundancia, a este hombre, levanta la mano y dicen, ¿saben qué? No es así, porque yo conozco a esta persona y si fuera exitoso, porque se conocía ese caso que era como algo exitoso que estaba comprobando esa teoría anterior, entonces dice que no era así, porque aquí con esta parte donde la persona ya creciendo y siendo consciente de todo lo que sucedía en su cuerpo y en su manera de sentirse, se comprobó que realmente sus características biológicas lo llamaron a ser lo que realmente había nacido siendo. O sea que puede más o tiene más peso de alguna manera la parte biológica que la parte de la forma como nos inculca la sociedad o nuestra familia a la orientación que quieren que seamos. O sea, sí tiene que ver todo, o sea, todo es suma, pero también tiene mucho que ver y es más peso, creo yo, la parte biológica en este tipo de situaciones. De hecho, Miriam, por ejemplo, nos tiene algo sobre esto. Bueno, como lo había mencionado mis compañeras, de que la homosexualidad no es solamente un fenómeno social, sino también biológico. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, voy a leer un poquito una información que dice: la cantidad de hormonas durante el desarrollo fetal son las que se sitúan en algún punto continuo de identidad sexual y sería el ambiente el encargado de perfilarlo. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay un momento en el que en el desarrollo del feto, que sería la primera etapa de gestación, donde el feto se empieza a diferenciar sus genitales. En la segunda etapa empieza lo que mencionábamos, que es la diferenciación sexual del cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? Se empiezan en algún punto a desarrollar ciertas hormonas donde, por ejemplo, si es hombre, se empieza a desarrollar lo que es la testosterona, o si es mujer, los estrógenos. Entonces, ¿qué queremos dar con esto? Que no solamente es social, sino también biológico. Al momento de que empiezan a desarrollarse estas hormonas, empieza ahora sí que a formarse su identidad sexual, pero al momento de nacer al momento de nacer y de crecer, también en su entorno puede que ellos tomen otra identidad diferente a la que ya tienen, ya sea que se hagan bisexuales. También, como dicen, influye el entorno, la familia o las situaciones por las que muchas veces llegan a pasar en su adolescencia o en su niñez. Uh-huh. De hecho, en este caso, por ejemplo, prácticamente se refiere también a la parte en que no necesariamente se tienen que ser bisexual u homosexual, etcétera. Simplemente cuando nace la persona, conforme lo van tratando, así como se creía antes esa teoría con esta persona que tuvo el accidente en el hospital, de acuerdo a la forma en como ahora sí le van metiendo la cultura, las ideas, sus experiencias, sus vivencias, etcétera, es como se va, como quien dice, ya nada más afinando o perfilando un poquito más esa identidad, pero en base, o sea, los cimientos de eso siempre va a ser la parte biológica, como nazcan, porque como nos decía Lupita, ya desde que está el feto, antes de que empiece a desarrollar en esos primeros meses, en los segundos, a desarrollar el proceso de producción de las hormonas, ya sean femeninas o masculinas, es decir, estrógenos o testosterona, ya existen, ya cuando se empieza a desarrollar lo anatómico, ya existen esos receptores, esas terminales receptoras
que están preparados y ya están determinados para recibir o estrógenos o testosterona. Entonces, dependiendo de eso, obviamente, aunque, por ejemplo, llegara una hormona de testosterona, pero el cuerpo del feto no tiene receptores para esa hormona, no va a activar la parte sexual femenina o masculina de la persona, sino va a activar la correspondiente a la hormona que haya recibido ese receptor. Entonces primero se empieza a desarrollar la parte biológica, la parte física como tal, y luego ya empieza la parte hormonal. Entonces todos estos procesos y sumados con la parte social y todo esto es como van perfilando o se van definiendo este tipo de orientaciones o identidades a lo largo de la vida de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, pues no sé si tengan algo más que decir. Sí. Bueno, estas hormonas, tanto la testosterona como los estrógenos, son las hormonas sexuales. Entonces, estas ayudan a que el cerebro madure de una forma a que empiece a diferenciar los diferentes sexos o las categorías. También un punto clave es la epigenética. Pero pues ya esto lo van a tratar mis demás compañeras, que es Cintia y Sama, que pues por lo visto no se pudo tenerlas aquí, pero que más adelante vamos a tener en el video. Y bueno, pues eso sería todo de nuestra parte el día de hoy. Esperemos que les haya interesado, les haya despertado, como dijimos, la curiosidad, y pues nos estaremos viendo la siguiente semana con más información. Hasta luego. Bye.